El presente proyecto aborda el caso del paciente Kevin Wendell Krum, quien asiste de forma voluntaria a una intervención de tipo psicológico con el fin de tratar un posible trastorno que lo aqueja. Respecto al paciente, es necesario mencionar que es un adulto de 30 años, soltero, sin hijos y vive solo. El motivo de la consulta. El paciente manifiesta: no puedo dormir, tengo gran dificultad de conciliar el sueño, presento periodos de amnesia en repetidas ocasiones, escucho voces en mi cabeza que me atormentan y no logro identificarme cuando me miro en el espejo algunas veces. Entre los datos relevantes para la comprensión del problema, el paciente destaca que en su niñez existen ciertos traumas que pueden dar como resultado la aparición de actitudes o reacciones que le dificultan su desarrollo en comunidad. Es una persona solitaria debido a que por conflictos emocionales y mentales ha decidido ensimismarse y aislarse del contacto físico, teniendo así pocas oportunidades para comprender su trastorno mental y haciendo de la intervención psicológica la única herramienta de comunicación sobre sus problemas. Respecto a los antecedentes personales, el paciente manifiesta que en su infancia sufrió de condiciones de abuso sexual, violencia intrafamiliar y bullying escolar. Asimismo afirma que nunca ha consumido ninguna sustancia psicoactiva o farmacológica que le haya generado algún tipo de adicción. La familia de Kevin se encuentra conformada por sus padres únicamente. Lamentablemente su padre ejercía violencia física, verbal, psicológica y sexual hacia su madre, lo que generaba que ésta desahogara su ira en formas violentas de corrección hacia su hijo, así como en la adicción al alcohol y a diferentes sustancias psicoactivas. Respecto a los antecedentes médicos del paciente, se registran atenciones previas a la salud mental. Sin embargo, se evidencia que estas no son suficientes en la medida en que éste sigue presentando situaciones que entorpecen sus procesos cognitivos, de memoria y de comportamiento. En las intervenciones previas en la historia clínica consigna que se identifican ciertas identidades o personalidades que manifiestan comportamientos y nombres distintos. Entre estas se destacan Dennis, un hombre con problemas de visión y con trastorno obsesivo compulsivo; Barry, un joven sensible y estudioso; Patricia, una mujer que la mayoría del tiempo es quien asume el control de las conductas y comportamientos del paciente; Jade, una mujer conciliadora; Orwell, un apasionado de la historia y la academia; Edwin, un niño de 9 años que destaca por su ingenuidad; y por supuesto Kevin, un joven asustado de su trastorno y consciente del problema de su salud mental. Asimismo, el reporte clínico menciona que existen más identidades en el paciente que aún no han sido reveladas, pero deben ser estudiadas. Formulación de hipótesis. De acuerdo al caso del paciente Kevin, la formulación de hipótesis en el DSM-5, la impresión diagnóstica se trata de un trastorno disociativo, ya que es una perturbación de la identidad que se da por la existencia de 2 o más estados de la personalidad bien definidos. Según lo manifestado por el paciente, su infancia y adolescencia tuvo eventos traumáticos que no le permiten desarrollarse con fluidez a nivel comunitario. En la consulta, Kevin menciona que desde pequeño ha tenido actuaciones como la observación del orden desarrollado con la intención de evitar la confrontación con su madre. Él manifiesta esto con preocupación, lo que lo aleja de ser un simulador del trastorno. Dicho esto, cabe recordar que los simuladores no sienten angustia de tener el trastorno y por lo contrario pretenden hacer pública su supuesta afectación. A diferencia de las personas que realmente sufren de esto, son quienes pretenden esconder todo el tiempo los síntomas. Las disociaciones permiten al individuo generar mecanismos de defensa frente a los factores que generan estados de estrés, angustia y confusión. La multiplicidad de identificarse responden a necesidades específicas de las conciencias y la memoria, motivo por el cual
Es frecuente que cada una de las identidades que emergen en un individuo se encarguen de proteger una información específica. En cuanto a procedimiento, se realizará mediante la técnica de tercera generación Mindfulness, en la que se buscará una reducción de las conductas no apropiadas, de las distorsiones cognitivas y múltiples personalidades del paciente. Se involucrarán cambios cognitivos, se implementará una clarificación de valores y experiencias de estados emocionales positivos que estarán asociados a un estado de relajación que se pretenden aplicar durante la intervención. Resultará pertinente apoyarse en 3 fases primordiales. Inicialmente, la primera fase es expandir la toma de conciencia del paciente sobre las experiencias. La segunda fase consiste en provocar un cambio en su actitud vital. Y la tercera fase sería mejorar la calidad de vida, en este caso del paciente Kevin. Inicialmente se utilizó el instrumento de la entrevista clínica realizada a lo largo de las 2 primeras sesiones, en donde se indagó por el problema referido por el paciente Kevin. A continuación, algunas de las preguntas que se implementaron. ¿Cuáles aspectos considera Kevin que son los detonantes de sus pensamientos de agobio? ¿Usted sabe por qué le ocurren estos episodios? ¿Tiene algún entorno inmediato que esté pendiente de su situación actual? ¿Qué emociones percibe usted cuando aborda personalidades diferentes? ¿Considera que estos pensamientos influyen en su personalidad? ¿Tiene un consumo actual por sustancias o alcohol? ¿Considera que debe hacer cambios a las conductas suyas que manifiesta? ¿Cómo se siente adoptando diversas personalidades? ¿Percibe qué conductas y qué emociones? ¿En qué momentos se considera más expuesto a cambiar de personalidad? ¿Está dispuesto a recibir orientación desde la terapia de tercera generación y lograr cambios conductuales y cognitivos en usted? Se implementará además los siguientes inventarios. El inventario multidimensional de disociación. Es un instrumento multiescala de 218 ítems autoadministrado que evalúa de manera completa la fenomenología de la disociación patológica y el diagnóstico de trastornos disociativos. La escala de experiencias disociativas es una escala autoadministrado de 28 ítems que se puntúa en una línea de 10 que va de 0 a 100. El cuestionario de experiencias traumáticas es un cuestionario autoadministrado que valora la exposición a 25 eventos vitales potencialmente traumáticos, 5 de los cuales son de tipos de abuso, negligencia emocional, abuso emocional, maltrato físico, acoso sexual y abuso sexual, además de cuantificar el número de tipos de traumas que la persona ha sufrido de 0 a 25. La técnica será la de mindfulness y se aplicará la terapia de aceptación y compromiso. Se establece lograr con esta técnica el denominado repercepción. Es una habilidad para que Kevin se identifique de los pensamientos y consiga un cambio, permitiéndose ver las emociones y los pensamientos como algo pasajero, algo que viene y pasa. La repercepción, incluyendo 4 mecanismos principales de acción en los que se abarcará el control de la atención, la exposición, la autorregulación y la aceptación.